Nunca olvidaré aquella expedición en la que me interné en el bosque embrujado, un lugar del que se decía estaba maldito desde tiempos inmemoriales. Yo, junto a 3 amigos, Marcos, Elena y Julián, decidimos adentrarnos en esos parajes prohibidos, atraídos por la fama del misterio y el terror que lo envolvía. Desde el primer momento, la atmósfera se volvió opresiva, y el eco de mis propios pasos se mezclaba con susurros que parecían provenir de las sombras de los árboles. El primer día transcurrió entre nervios y risas nerviosas, hasta que al caer la noche, el ambiente se tornó lúgubre. Instalamos nuestro campamento en una pequeña loma, intentando ignorar la sensación de ser observados. Pero esa sensación no tardó en materializarse. En medio de la oscuridad, vi una figura etérea deslizándose entre los árboles. Su aparición fue breve, como un parpadeo, pero dejó en mi mente la certeza de que algo sobrenatural habitaba en aquel lugar. A la mañana siguiente, mientras buscábamos señales o pistas que nos permitieran entender el misterio del bosque, Marcos desapareció sin dejar rastro. Recordé vívidamente haberlo visto internarse en una senda secundaria mientras hablábamos de leyendas locales, pero al volver la vista atrás, ya no estaba. Buscamos por todas partes, gritando su nombre, pero solo recibíamos el eco de nuestras voces. Esa primera desaparición nos llenó de terror, pero lo peor aún estaba por venir. Decidimos continuar, convencidos de que debía haber una explicación lógica, que quizás el bosque jugaba con nuestra mente. Sin embargo, a medida que avanzábamos, el ambiente se volvía cada vez más hostil. Los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor y la niebla se volvía espesa, casi impenetrable. Elena comenzó a notar figuras vagamente iluminadas en la distancia, como si varias presencias nos acechasen desde las sombras. Una noche, mientras descansábamos inquietos en la tienda, oí ruidos extraños y susurros ininteligibles que parecían hablar en un idioma olvidado. En un instante, la linterna de Julián se apagó repentinamente, y en ese oscuro parpadeo, una sombra se deslizó frente a nosotros. La tensión era insoportable, no sabíamos si debíamos huir o esperar a que la figura desapareciera. La situación empeoró drásticamente cuando, en la madrugada siguiente, Elena desapareció. Estábamos despertando apenas con el alba, y al contarla, el terror nos paralizó. La tienda estaba desierta, y su mochila, intacta, yacía en el suelo. Todo parecía indicar que se había ido sin previo aviso, como si la niebla misma la hubiera tragado. Julián y yo intentamos seguir sus pasos, pero el bosque parecía cambiar de configuración, como si se reconfigurara para confundirnos. Sentíamos que algo nos perseguía, una presencia invisible y maligna que se regocijaba en nuestra desesperación. El miedo se apoderó de mí de una manera que nunca antes había experimentado. Mi mente se debatía entre la lógica y el terror irracional, y cada crujido de las hojas secas bajo mis pies me recordaba la fragilidad de mi existencia. Mientras avanzábamos sin rumbo fijo, Julián y yo escuchamos ruidos de pisadas que se acercaban rápidamente. Nos apresuramos a escondernos tras un espeso matorral. Allí, en la penumbra, vi a lo lejos una figura alta, encorvada, con movimientos antinaturales. Parecía observarnos fijamente, y al sentir su mirada, me invadió una sensación de frío helado que recorría mi columna vertebral. De repente, la figura se movió a gran velocidad, casi corriendo,
y la sensación de ser cazados se hizo insoportable. Julián y yo nos levantamos en un intento desesperado por escapar, pero el bosque se volvió un laberinto sin salida. Cada sendero parecía llevarnos de vuelta al mismo punto, y el eco de nuestros gritos se perdía en la vastedad oscura. En una de esas carreras frenéticas, Julián cayó, lo escuché gritar, y cuando me giré para ayudarlo, ya no estaba. Solo su grito de angustia quedó resonando entre los árboles. Quedé solo en medio de esa pesadilla viviente, con la mente al borde del colapso. Mi corazón latía desbocado mientras corría sin destino fijo, intentando escapar de las apariciones y de aquella sensación constante de ser acechado. La noche era implacable, y cada sombra parecía esconder un espectro dispuesto a arrastrarme a la locura. El bosque, implacable y oscuro, se transformó en un laberinto de pesadilla, donde la realidad se mezclaba con alucinaciones y el miedo se apoderaba de cada fibra de mi ser. En un momento de desesperación absoluta, me detuve para recuperar el aliento y observar mis alrededores. La luna se asomaba tímidamente entre las nubes, y en su luz pálida distinguí figuras que se movían lentamente entre los árboles, como si estuvieran celebrando mi desgracia. Intenté avanzar, pero cada paso parecía me conducía más profundamente a un abismo sin fin. El silencio del bosque era abrumador, roto únicamente por mis propios jadeos y el lejano murmullo de voces ininteligibles. No sé cuánto tiempo pasé huyendo, el reloj de mi mente se detuvo en medio de aquel caos. Lo único que sé es que, al borde del agotamiento, me encontré frente a una vieja cabaña que parecía abandonada hacía décadas. Sin otra opción, me refugié en su interior, esperando encontrar al menos un respiro de aquella pesadilla. Sin embargo, lo que encontré en esa cabaña fue aún más escalofriante. Paredes cubiertas de inscripciones y dibujos grotescos que narraban historias de sacrificios y rituales olvidados. En ese instante, comprendí que no estaba solo. Una sombra emergió de las tinieblas, y en su rostro distorsionado pude ver la mueca de una entidad que parecía haber esperado siglos para consumir almas. La figura se abalanzó sobre mí, y mientras mi visión se nublaba, oí un susurro que decía: "No escaparás, nunca lo harás". No recuerdo haber gritado. Ahora, mientras escribo esto, con la linterna parpadeando en mi mano temblorosa, me pregunto si alguien algún día leerá estas líneas. El bosque sigue siendo un ente vivo, hambriento de aquellos que se atreven a perturbar sus secretos. ¿Soy yo el último sobreviviente? ¿O hay algo más acechando en la penumbra, esperando el momento perfecto para reclamar otra alma?